Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito, análisis y por supuesto, mucha farándula. Hoy chicos y chicas tenemos un tema que está que arde en las redes, un tema que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco, el padre de Kerem Bürsin rompe el silencio. Sí, escucharon bien. El señor Çetin Bürsin, el padre de nuestro querido Kerem, ha hablado y sus palabras, literal, han arrasado en redes. Ya saben que cuando los padres de las estrellas se pronuncian la cosa se pone interesante. Y en este caso, la expectativa era máxima. ¿Por qué? Pues porque el tema principal, el tema que todos estábamos esperando, es Hande Erçel. Y bueno, la relación de Kerem y Hande o Hande y Kerem, como prefieran, ha sido una montaña rusa de emociones, rumores, fotos, declaraciones. De todo. Y ahora, el padre de uno de los protagonistas entra en juego. ¿Qué habrá dicho? ¿A favor? ¿En contra? ¿Neutral? Pues quédense conmigo porque hoy lo vamos a destripar todo. Antes de empezar a meternos de lleno en el tema, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo que siempre les traigo la información más fresca, las últimas noticias y por supuesto, mi opinión sincera sobre todo lo que pasa en el mundo de las celebridades. Así que no se lo pierdan. Suscribirse es gratis y me ayudan un montón. Bueno, ahora sí vamos al grano. ¿Qué ha dicho el señor Çetin Bürsin que ha generado tanto revuelo? Pues miren, la entrevista o las declaraciones, mejor dicho, se han difundido a través de varios medios turcos, principalmente en formato de texto y algunas pequeñas citas en vídeo. Pero la información clave ya está en el aire y ha sido traducida, analizada y debatida por fans de todo el mundo. Y la verdad es que las palabras del padre de Kerem han sido bastante reveladoras. El punto principal de la entrevista, y que generó más ruido, es su opinión sobre Hande Erçel. Y aquí viene lo interesante porque el señor Bürsin no se ha guardado nada. Para ser claros, no ha sido un sí, es una buena chica, pero tampoco un ataque directo. Ha sido más, una reflexión. Ha hablado sobre la relación de su hijo con Hande, pero desde una perspectiva paternal, desde la perspectiva de alguien que ve desde fuera la relación de su hijo. Y eso, ya de entrada, es un punto de partida bastante interesante. Lo primero que ha dicho y que ha llamado mucho la atención, es que él siempre respeta las decisiones de su hijo. Lo cual, en cierta forma, es una respuesta diplomática, una forma de decir, yo no me meto, él es el que decide. Sin embargo, luego profundiza, y es donde las cosas se ponen interesantes. Habla de la felicidad de Kerem. Destaca que lo más importante para él es ver a su hijo feliz, y que independientemente de la persona con la que esté, lo que realmente importa es que esa relación le aporte alegría y bienestar. Aquí es donde la cosa se pone más delicada. Porque el padre de Kerem no se ha limitado a decir sí, es feliz, ni tampoco no me gusta. Se ha centrado en la experiencia de su hijo. Ha explicado que durante el tiempo que Kerem y Hande estuvieron juntos, Kerem parecía distinto. Concretamente ha usado palabras como cambiado, más introspectivo, y hasta menos comunicativo en comparación con otros momentos de su vida. Claro, esto ha desatado una tormenta en las redes sociales. Por un lado, los fans de Kerem y Hande que todavía sueñan con que vuelvan a estar juntos, han interpretado estas palabras como una especie de sí, Hande no era lo mejor para Kerem. Y por otro lado, los fans de Hande o simplemente personas que no están de acuerdo con esta opinión, han defendido a la actriz, argumentando que cada persona es diferente y que el hecho de que Kerem se sintiera diferente no significa que Hande fuera la culpable. El padre de Kerem también ha hablado de la presión mediática que sufren las celebridades, y cómo eso puede afectar las relaciones personales. Ha mencionado la constante exposición a la prensa, los rumores, los chismes, y cómo todo eso puede generar estrés y afectar la dinámica de pareja. Ha dicho algo así como que la vida de las celebridades es mucho más complicada de lo que la gente cree, y que es difícil mantener una relación sana en esas circunstancias. Otro punto importante de la entrevista, y que ha generado mucho debate, es la opinión del señor Bürsin sobre la carrera de Hande. Ha hablado sobre su trayectoria profesional, sobre su éxito, y ha dicho que la admira como profesional. Sin embargo, no ha negado que cree que la fama de Hande es, en parte, el resultado de la relación con su hijo. Aunque no lo ha dicho directamente, se intuye que para él, la relación con Kerem impulsó la carrera de Hande.
Esta declaración, por supuesto, no ha sentado nada bien a los fans de Ande, quienes han defendido que ella ya era una estrella antes de conocer a Kerem. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Ande, el padre ha sido muy cauteloso. No ha dicho ni sí ni no. Simplemente ha reiterado que lo importante es la felicidad de su hijo y que, pase lo que pase, él siempre lo apoyará. Ha dejado la puerta abierta, pero sin comprometerse. Es como decir, el futuro es incierto, veremos qué pasa. Además de hablar sobre Ande, el padre de Kerem también ha aprovechado la entrevista para hablar sobre su hijo, sobre su trayectoria profesional y sobre su personalidad. Ha destacado la profesionalidad de Kerem, su compromiso con su trabajo y su buen corazón. Ha expresado su orgullo por la persona en la que se ha convertido su hijo, y ha dicho que está muy feliz de ver lo lejos que ha llegado. Pero, ¿cuál es el impacto real de estas declaraciones? ¿Por qué han tenido tanta repercusión? Pues, en primer lugar, porque son palabras del padre de Kerem. Ya saben, el padre es una figura importante, un referente. Lo que dice, de alguna manera, tiene peso. Además, porque el tema es Hande Erçel, una de las actrices más populares de Turquía, y cualquier comentario sobre ella siempre genera controversia. Y finalmente porque esta entrevista llega en un momento en el que la relación de Kerem y Hande es un tema que sigue despertando mucho interés en las redes sociales. La reacción en las redes sociales ha sido masiva. Como ya les dije, hay opiniones para todos los gustos. Los fans de Kerem, muchos de ellos, han interpretado estas palabras como una especie de sí, Hande no era la indicada. Y han llenado las redes de mensajes de apoyo a Kerem, y han mostrado su alegría por el hecho de que ya no estén juntos. Los fans de Hande, en cambio, han salido en su defensa, criticando las declaraciones del padre de Kerem, y argumentando que Hande no es culpable de nada. También ha habido muchos comentarios neutros de personas que simplemente han expresado su opinión sobre la entrevista, sin tomar partido por ninguna de las partes. Otro punto importante a destacar es el tono de la entrevista. El padre de Kerem no ha sido agresivo, no ha atacado a Hande. Ha sido más reflexivo, más observador. Ha expresado su opinión desde una perspectiva paternal, sin juzgar, sin condenar. Esto, de alguna manera, ha hecho que las críticas hacia él sean menos duras. En definitiva, las palabras del padre de Kerem Bürsin han generado un gran revuelo en las redes sociales. Han abierto un debate, han generado diferentes interpretaciones, y han puesto de manifiesto, una vez más, el interés que despierta la vida de los famosos. Y aquí, en mi opinión, es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Qué nos dice todo esto? Primero, que los padres, aunque no sean los protagonistas, también tienen voz y voto. Que sus opiniones, aunque sean filtradas, pueden influir en la imagen de las celebridades. Segundo, que la fama, la exposición mediática, es una arma de doble filo. Por un lado, te da visibilidad, te da oportunidades. Pero por otro lado, te somete a una presión constante, a un juicio constante. Y tercero, que las relaciones sentimentales de las celebridades son un tema que siempre va a despertar interés. Ya sea porque nos sentimos identificados, porque nos gusta el chisme, o porque simplemente somos curiosos. La entrevista del padre de Kerem ha sido un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de las alfombras rojas, hay personas con sentimientos, con preocupaciones, con familias. Y eso, amigos míos, es lo que hace que este tema sea tan interesante. Porque nos permite ver una faceta más humana de las celebridades, una faceta más real. En resumen, hemos analizado a fondo las declaraciones del padre de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Hemos visto qué ha dicho, cómo lo ha dicho y qué implicaciones tiene todo esto. Hemos analizado las reacciones en las redes sociales, y hemos reflexionado sobre lo que todo esto significa. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que la información les haya resultado interesante y que hayamos podido analizar este tema de la mejor manera posible. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir el vídeo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trayéndoles más contenido como este. Y ahora, los quiero leer a ustedes. ¿Qué opinan de las declaraciones del padre de Kerem? ¿Están de acuerdo con él? ¿Están a favor de Hande? ¿Creen que Kerem y Hande podrían volver? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Me encanta interactuar con ustedes y saber qué piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo.
Recuerden dar like si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo y que la farándula nos siga uniendo. Chao.